Este experimento no dejaba dormir a los físicos. En esta serie de vídeos entenderás los conceptos básicos de mecánica cuántica. Agárrate. Vale, tú tienes un montón de átomos de plata. Los coges, los disparas contra una placa fotográfica y lo que tienes es un montón de puntos. Pero, ¿y si los hicieras pasar por un campo magnético? Estos átomos son como unos pequeñísimos imanes. Alineados con el campo sentirán una fuerza que los desvía hacia arriba. Al revés, se irán hacia abajo. Perpendicular, no sentirán nada. Y todas las posibilidades intermedias. Como los átomos de plata vienen en todos los sabores, la pantalla se llenará de átomos más o menos desviados. O eso era lo que pensaban. Porque cuando se hizo este experimento, solo se vieron dos zonas llenas de puntos. La conclusión: no hay átomos que apunten de forma variopinta. Lo que indica la pantalla es que solo hay dos posibilidades, apuntando hacia arriba o hacia abajo. Nada más. Esto es algo raro, pero lo siniestro es otro detalle. ¿Cómo sabían los átomos la orientación del campo magnético? ¿No es mucha casualidad que las dos posibilidades estén perfectamente alineadas con el campo magnético que nosotros hemos colocado? ¿Cómo tenemos tanta suerte de haber elegido justo esa dirección? Vale, hacemos una cosa. Vamos a girarlo 90 grados. Como están perpendiculares, no debería afectarles el campo y tendríamos que ver una mancha en el centro. Pero lo que realmente sucede es esto. En vez de dos manchas verticales, las tenemos horizontales. Eso querría decir que los átomos no entran así, sino en estas dos posiciones. Fijaos lo loco que es esto. Si yo elijo poner el campo magnético vertical, entonces todos los átomos entrarán verticales. Si yo elijo ponerlo horizontal, entonces entrarán horizontales. Dependiendo de mi elección, la naturaleza responderá de una forma u otra. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo veremos en el siguiente episodio. Ahora entendéis que hay veces que los átomos simplemente no están. En esta serie de vídeos entenderás los conceptos básicos de mecánica cuántica. Agárrate. En el vídeo anterior vimos un extraño experimento. Dependiendo de cómo colocara el campo magnético, parecía que estaba cambiando la orientación de los átomos antes de que entraran. ¿Explicación para esto? Así. Los átomos antes de entrar no giran en torno a un eje concreto. Ese eje, por increíble que parezca, no está indefinido. Es el campo magnético quien cambia esto. Le estamos forzando a que elija una orientación alineada con el imán. Una interpretación habitual es que las dos están sucediendo a la vez. Es la famosa superposición cuántica, dos direcciones de giro simultáneas. Al pasar el átomo por el imán, el estado superpuesto colapsa. Algunos átomos colapsarán apuntando hacia arriba, otros para abajo. Por eso aparecen las dos manchas. Si mido en horizontal, el estado colapsará en esa dirección, a veces derecha, a veces izquierda. He aquí este resultado. El eje antes no estaba. Somos nosotros, con nuestras preguntas, quienes lo definimos. Es una revolución en la física tan grande que algunos no lo aceptaban, incluyendo a un gato en el proceso. Pero eso lo veremos en el siguiente episodio, porque ¡qué locura! Schrödinger, al igual que Einstein, desconfiaba de la mecánica cuántica. De ahí surge cierto gato. En esta serie de vídeos entenderás los conceptos básicos de mecánica cuántica. Agárrate. A ver, lo digo bien. La cuántica siempre ha sido un éxito científico, pero lo que a Schrödinger y a Einstein les incomodaba eran sus rollos raros. ¿Superposiciones? ¿El mismo electrón girando en ambos sentidos a la vez? Eso llevó a que Schrödinger escribiera un famoso artículo. Si un electrón puede hacer eso, si lo meto en una caja y lo conecto a un dispositivo que libera un veneno, si gira en uno de los sentidos donde hay un gato, ¿qué debo pensar? Que, palabras literales, ¿está el gato vivo y el gato muerto mezclado o difuminado en partes iguales? Es decir, que el gato de Schrödinger no es un simpático cuento para entender la cuántica, es un ataque para ridiculizarla. Hoy entendemos mejor qué pasa. Es muy difícil mantener superposiciones con muchas partículas, ya ni te cuento un gato entero. La magia de la cuántica se queda en el mundo cuántico. Sin embargo, Einstein no se rendiría en su batalla, pero eso lo veremos en otro episodio. Solo puedo decir que vaya dos. Girar así en el mundo cuántico es una suma de girar así y así, en superposición, por raro que parezca. Y esto conecta con el principio de incertidumbre. En esta serie de vídeos entenderás los conceptos básicos de mecánica cuántica. Agárrate. En los primeros os mostré cierto experimento. Miraoslo porque vamos a complicarlo. Del imán salen dos chorros de átomos orientados verticalmente. Imaginad que aislamos uno de esos chorros y lo hacemos pasar por otro imán orientado horizontalmente.
¿qué debería salir? Bueno, los átomos ya están definidos en la dirección vertical, campo perpendicular, así que deberían salir rectos. Sin embargo, eso no es lo que sucede. Se vuelve a dividir en dos. ¿Cómo? ¿Pero no estaba el eje ya definido? ¿Y si ahora cojo uno de los chorros y pongo otro imán vertical? Pues de nuevo, átomos divididos. ¿Explicación? Girar cuánticamente hacia una dirección es equivalente a girar hacia los dos lados a la vez, en superposición. Por eso siempre salen dos chorros. Para el imán horizontal, el átomo vertical está en superposición, y para el imán vertical, un átomo horizontal también es una superposición. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la incertidumbre? Lo veremos en el siguiente vídeo. ¿Verdad que te ha sorprendido? El principio de incertidumbre de Heisenberg no tiene nada que ver con la certeza. En esta serie de vídeos entenderás los conceptos básicos de mecánica cuántica. Agárrate. En el vídeo anterior vimos cómo girar cuánticamente en una dirección es equivalente a girar hacia los dos lados a la vez en superposición. Esto tiene una consecuencia. No puedo saber la horizontalidad y la verticalidad del átomo al mismo tiempo. Si la verticalidad está definida, la horizontalidad no. Si la horizontalidad está definida, la verticalidad no. Tener definido uno implica indefinir el otro. Esta relación tan extraña que tienen las dos componentes del giro, la tiene también la posición y la velocidad. Un electrón con la posición bien definida es un electrón con la velocidad superpuesta en montones de valores, y al revés, un electrón con una velocidad concreta es un electrón ubicado en montones de lugares. He aquí el principio de incertidumbre de Heisenberg. Determinar una característica indetermina la otra. Da igual que nosotros sepamos o no, qué certidumbre tengamos en nuestras medidas, es que la naturaleza misma no está definida. Es una cosa en cierto sentido heredada del mundo de las ondas, pero sobre ondas hablaremos en el siguiente vídeo. La cosa es que los electrones a veces se comportan no como bolitas, sino como ondas, aunque la realidad es más rara. En esta serie de vídeos entenderás los conceptos básicos de mecánica cuántica. Agárrate. La historia corta es que los electrones, al girar en torno al núcleo, se colocaban curiosamente en los lugares donde una onda encajaba. ¿Acaso el electrón no era una bolita? Hoy en día tenemos literalmente fotos de los electrones ondulando. Es la dualidad onda-partícula. Bolitas a veces, ondas a veces. Sin embargo, hoy lo entendemos de otra manera. Lo que ondula es la superposición. Es como la ola que se forma en un estadio. Las personas no son ondas, es su comportamiento, alzando los brazos en el momento correcto. Es algo así, salvo que no tenemos montones de electrones, sino uno solo superpuesto en montones de lugares. Lo que rige el comportamiento de las superposiciones es la famosa ecuación de Schrödinger, que casualmente tiene mucho parecido con la ecuación de ondas. Y por eso, onditas. Ahora, lo cierto es que aunque parezca que los electrones son bolitas superpuestas, su naturaleza es aún más extraña. Pero eso lo veremos en otro episodio. Por ahora, quedaros con esto. Las partículas cuánticas pueden teletransportarse, o algo así. Es todo gracias a la superposición. En esta serie de vídeos entenderás los conceptos básicos de mecánica cuántica. Agárrate. En los vídeos anteriores hablamos de que, por ejemplo, los electrones pueden tener su posición indefinida, digámoslo así, estando en varios lugares al mismo tiempo. Esto hace que atrapar un electrón en el fondo de un pozo sea complicado. Sabemos que el electrón no tiene bastante energía para escalar y salir, pero las superposiciones son implacables. El electrón puede deslocalizarse y su superposición atravesar la barrera. Su presencia allí es muy débil, pero algo es algo. Eso quiere decir que, si nos despistamos, el estado puede colapsar en ese lugar y entonces el electrón habrá escapado. Es como un teletransporte, como si la partícula hubiera salido por un túnel imposible. De ahí que este efecto se llame efecto túnel. Y sucede todo el rato. En moléculas, en el Sol para que su hidrógeno pueda fusionarse, y se usa todos los días en los microscopios más potentes del mundo. Como veis, la superposición da para mucho, pero todavía no os he contado la consecuencia más impresionante de todas. Lo veremos en el próximo capítulo. No es suficiente saber. Einstein pensaba que había encontrado un fallo mortal dentro de la cuántica, un extraño canal a larga distancia. En esta serie de vídeos entenderás los conceptos básicos de mecánica cuántica. Agárrate. Bien, superposiciones. Dos valores contradictorios sucediendo a la vez. Einstein no pensaba que fueran reales, así que buscó algún absurdo con ellas. Finalmente,
lo encontró. Os lo cuento con el gato de Schrödinger y su compañero, el perro de Schrödinger. Son animales cuánticos, pueden estar vivos y muertos a la vez, pero ¿y si los superponemos juntos? Es decir, una posibilidad es tener al perrito vivo y al gatito vivo, y otra es tener al perrito muerto y al gatito muerto. Vamos a mezclarlos en una superposición y separar las cajas a una distancia descomunal. Si abro una y encuentro al gato vivo, entonces sabré que el perro también está vivo. Es la superposición que hemos montado. Fijaos, sin abrir su caja, he colapsado el estado del perro a distancia, instantáneamente. Una influencia que ha superado la velocidad de la luz. Entra Einstein. Eso es imposible. Luego las superposiciones no existen y la cuántica no está completa. Sin embargo, la cuántica se alimenta de sus críticas. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. Y es que en el mundo cuántico las partículas pueden estar conectadas a través de un hilo invisible, aunque de hecho no hay hilo ninguno. En esta serie de vídeos entenderás los conceptos básicos de mecánica cuántica. ¡Agárrate! En el vídeo anterior vimos cómo Einstein descubrió cómo las superposiciones pueden hacer que dos objetos cuánticos se influyan a distancias imposibles sin que nada los conecte. Pensaba que era una gran contradicción, una acción fantasmal a distancia, cosa que Schrödinger compartía, que lo llamó, ojo, entrelazamiento. Muchas risas, pero lo cierto es que este entrelazamiento no es ningún contraejemplo, sucede en el mundo real. Hoy en día generamos partículas de luz entrelazadas y comprobamos esta influencia a cientos de kilómetros a distancia. La superposición las ha unido, son inseparables, ahora son la misma entidad. Entonces, ¿se puede superar la velocidad de la luz con cuántica? Realmente no. Sí, cuando ves que el gato está vivo, el perro está vivo. Y cuando ves que está muerto, el otro está muerto. Pero es aleatorio. Yo no puedo usarlo como un canal de comunicación para mandar un mensaje. No puedo usarlo para romper la velocidad de la luz. Sin embargo, la existencia del entrelazamiento es potentísima. Increíbles conexiones teóricas y prácticas. Entrelazando montones de partículas y controlando su superposición, ¿podríamos crear tecnologías nuevas? Hablaremos de ello en futuros vídeos. ¡Es la leche! Si piensas que los electrones trazan circulitos en el átomo, estás equivocado. Veamos qué pasa de verdad. En esta serie de vídeos entenderás los conceptos básicos de mecánica cuántica. ¡Agárrate! El problema está en el concepto de trayectoria, el caminito que sigue una partícula y su velocidad por él. Prohibidísimo. Ya hablamos del principio de Heisenberg. Si la partícula tiene una velocidad concreta, su posición se indefine en montones de valores. Si está en un lugar concreto, es su velocidad la que se indetermina. La trayectoria en la que ambos valores coexisten no es posible cuánticamente. Lo real es un estado intermedio, moviéndose a varias velocidades a la vez y ubicándose en varios lugares simultáneamente. Ahora, esta superposición, este orbital, toma varias formas. Básicamente depende de cuánta energía tiene y cuánta se invierte en el momento angular, en girar, al menos de esta extraña forma. Importante la direccionalidad de ese giro. Eso también cambia la forma. Ya vimos algo así en el experimento. Había dos direcciones permitidas. Sin embargo, los físicos tuvieron una sorpresa. Lo que pensaban que era un átomo con un electrón girando, realmente no lo era. Lo veremos en el siguiente vídeo. La lección de hoy es que los electrones parece que giran sobre sí mismos, pero si eso es verdad, toda la física está en peligro. En esta serie de vídeos entenderás los conceptos básicos de mecánica cuántica. ¡Agárrate! Al principio ya os conté el experimento en el que los átomos de plata apuntaban solo en dos sentidos de giro. Esto era extraño, pero si algo aumentó la apuesta, fue enterarse de que en realidad nada estaba girando. En el vídeo anterior vimos que los electrones no se mueven dando vueltas, lo hacen deslocalizados en un orbital. Y en el átomo de plata, el electrón más externo, al que estábamos prestando atención, no invierte nada de su energía en rotar, no tiene momento angular. Y sin embargo, sí medimos un pequeño imán, por lo que sí debe haber algo giratorio creándolo. No queda otra. Es el electrón rotando sobre sí mismo. Pero he aquí el problema. Midiendo cuánto se desvía el átomo en el experimento, podemos saber lo potente que es el pequeño imán del electrón. Y resulta que no es pequeño. Para crear tal imán, el electrón debe girar a una velocidad imposible, por encima de la velocidad de la luz. No puede ser. Así que, ¿qué es lo que pasa? Lo veremos en el próximo capítulo. Es un problema. En el mundo cuántico aparece una propiedad completamente nueva, aunque familiar.
En esta serie de vídeos entenderás los conceptos básicos de mecánica cuántica. ¡Agárrate! En el vídeo anterior, problemón. El electrón parece que gira, pero si eso es así, tiene que romper la velocidad de la luz. ¿Solución? Que realmente no rota. Es parte de las coincidencias del spin. Esto va a ser ridículo, pero imaginaos que los electrones fueran por ahí con una bombilla. Puede estar apagada o encendida. Resulta, casualidad, que tener esa bombilla le lleva a sentir el campo magnético. Si hiciera pasar un montón de electrones por un imán, encontraría dos chorros, uno con la bombilla encendida y el otro apagada. ¡Ojo! Si cogiera el chorro encendido y lo hiciera pasar por un imán rotado, podría comprobar que las bombillas ahora salen en dos superposiciones de apagado y encendido. ¡Uy! ¡Déjà vu! Cuando lo pensamos con órbitas, lo que salían eran flechas apuntando a la derecha e izquierda. Descubrimos que girar así era una superposición de girar en vertical. Esto es lo mismo, pero sin hablar de flechas. En vez de arriba o abajo, ahora es apagado o encendido. O vainilla o chocolate. He aquí la clave. La estructura matemática de girar cuánticamente tiene, digamos, paralelismos con una propiedad con dos estados. De ahí que parezca que el electrón gira. Es una propiedad nueva, el spin. Pero, ¿de dónde sale este apagado o encendido de los electrones? De los campos cuánticos os hablaré en la próxima. Ya es bastante haber hablado de... Las partículas de las que estamos hechos realmente no son bolitas, sino más bien ondas. Ondas muy extrañas. En esta serie de vídeos entenderás los conceptos básicos de mecánica cuántica. Agárrate. En física hacemos con naturalidad una distinción. Las partículas, la materia que se mueve, y las fuerzas, los agentes que mueven esa materia. Ahora, hay fuerzas que aparecen sin que haya nadie tocando, como hace un imán, telequinesis. Eso llevó a la idea de campo, una entidad que llena el espacio y transmite las fuerzas. Cargas e imanes activan el campo electromagnético. La cuestión es que cuando descubrimos la cuántica, los físicos se plantearon, ¿y si los campos pudieran estar en superposición? ¿Cómo funcionarían sus ondas? Ojo, mientras que lo normal es que dos ondas se atraviesen como si nada, las ondas de los campos cuánticos parecían chocar, interactuar unas con otras, lo mismo que hacen las partículas. Gran revelación. En realidad no hay partículas y campos, hay solo campos. Las partículas son excitaciones de un campo cuántico. Fijaos, si nuestros constituyentes son cuánticos, hay situaciones en las que el número de partículas no está definido. Una superposición. En la próxima os cuento cómo a través de esta idea se construye la mejor teoría física jamás creada. Lo importante es... El universo es un conjunto de campos cuánticos interconectados que vibran en armonía. En esta serie de vídeos entenderás los conceptos básicos de mecánica cuántica. Agárrate. Ya vimos que en realidad no hay partículas, solo campos. Hay un campo del electrón que llena el universo y cada electrón es una vibración. ¿Y cuántos campos hay? Pues tantos como partículas elementales. Toda la materia que vemos está formada por tres: los electrones y los quarks up y down. También están los neutrinos, que nos atraviesan constantemente. Pero cada una de estas partículas tiene un par de hermanos y cada quark viene en tres colores diferentes. También están las partículas que transmiten las interacciones: el fotón, el campo electromagnético, los bosones W y Z y el gluón, que pega los quarks. Bueno, los 8 gluones. Ah, y el bosón de Higgs, la partícula que da la masa. En total, 37 campos que dan forma a la teoría física más completa jamás creada, el modelo estándar. Solo queda fuera la gravedad, la única fuerza que no sabemos expresar como un campo cuántico. Aún. Y fijaos en esto, si tenemos dos vibraciones de un mismo campo, no hay manera de distinguirlas. Pero os lo cuento otro día. Ahora ya sabéis que... Es literalmente imposible distinguir un electrón de otro. En esta serie de vídeos entenderás los conceptos básicos de mecánica cuántica. Agárrate. Imagina que tienes dos bolas de billar idénticas. Mismo tamaño, peso, color. Las lanzas una contra otra. ¿Cuál es cuál? Si te has fijado bien en el camino que ha seguido cada una, no tendrás problemas en saberlo. Pero ya vimos que en el mundo cuántico no existen las trayectorias. Las partículas están en una superposición, se mueven como si tuvieran varias velocidades y como si se ubicaran en varios lugares simultáneamente. Si tienes dos electrones, esas superposiciones se solapan y al final no sabes dónde está uno y dónde está el otro. Para saberlo habría que violar el principio de incertidumbre. Imposible. Así que son
indistinguibles. Y lo mismo ocurre con dos átomos, o dos fotones, dos partículas de luz. Ahora, aunque les pasa lo mismo, los electrones y los fotones se diferencian en algo. Pero dejemos eso para el próximo vídeo. De momento quedaos con... ¿Cómo funcionan los imanes más potentes del mundo? Dentro, los electrones van cuánticamente en parejas. En esta serie de vídeos entenderás los conceptos básicos de mecánica cuántica. Agárrate. No podemos poner dos gatos justo en el mismo sitio. Y con los electrones pasa algo parecido, pero más heavy. Un electrón no está en un solo lugar, sino que parece estar en varios a la vez, en una superposición. Ahora, los electrones son fermiones. Eso quiere decir que nunca puede haber dos con la misma superposición. Está prohibidísimo. Y gracias a eso, existimos. Dentro del átomo, los electrones se ven obligados a apilarse en orbitales cada vez más energéticos, generando distintos elementos químicos. En cambio, los bosones, como la luz, no tienen esta restricción. No tienen que apilarse. Ahora, si bajamos mucho la temperatura, los electrones de algunos materiales se juntan en parejas, conectados a través de las vibraciones del material. Esos pares de Cooper son bosones. Como nada se lo impide, se apiñan todos en la superposición de menos energía, y la cuántica los conecta. Ahora están todos coordinados, van todos a una, y eso les permite conducir la electricidad sin pérdidas. Es la superconductividad. Y de ahí los imanes. Pero esto no es lo único alucinante que hacen los electrones. Si no pasara una cosa, ninguno estaríamos aquí. Lo dejo para la próxima. Hoy hemos respondido. La cuántica puede convertir lo repulsivo en atractivo. Y gracias a eso, estamos aquí. En esta serie de vídeos entenderás los conceptos básicos de mecánica cuántica. Agárrate. ¿Por qué los átomos se juntan en moléculas? ¿No deberían separarse por la repulsión de los electrones? Coge el átomo más simple, el de hidrógeno, un protón y un electrón. Ya vimos que el electrón tiene su posición indeterminada, está en una superposición, un orbital que puede tomar varias formas. ¿Qué ocurre si pongo dos hidrógenos cerca? Los electrones siguen en superposición, pero ahora pueden saltar de un átomo a otro. Los orbitales más sencillos son estos. Uno enlazante, donde los electrones quieren estar entre los núcleos, uniéndolos en una molécula. Y otro antienlazante, donde los electrones evitan el centro. No quieren unir los átomos, sino separarlos. Por suerte, la energía del orbital enlazante es menor que la del antienlazante, y que la de los átomos por separado. La naturaleza siempre busca reducir la energía, así que si dos hidrógenos se encuentran, los unirá en una molécula. Así es como la superposición cuántica genera los enlaces químicos. Y además de permitir la vida, la cuántica también puede hacerla más segura. Lo veremos otro día. De momento, ya sabes cómo. Para enviar información de forma más segura, podríamos teletransportarla. En esta serie de vídeos entenderás los conceptos básicos de mecánica cuántica. Agárrate. Ya vimos que era posible superponer juntos al gato y al perro de Schrödinger para que se influyan a distancia. Si Alice se queda el gato y Bob al perro, pueden usarlos para comunicarse. Pon que Alice tiene otro perro y quiere enviarle a Bob los detalles de su estado cuántico. Si lo pone con el gato y realiza una medida conjunta, el perro de Bob pasará a estar en el mismo estado que el de Alice. Al instante. Bueno, casi en el mismo estado. Para completar la transformación, Alice debe mandarle a Bob los resultados de su medida, por WhatsApp, teléfono o paloma mensajera. Y eso impide superar la velocidad de la luz. Ahora, en vez de teletransportar la información, Alice y Bob pueden simplemente encriptarla, modificando el mensaje mediante una clave secreta. La cuántica les permite asegurar que nadie más conoce esa clave. Para generarla, comparten y miden un montón de bits cuánticos. Si alguien está espiando, modificará el estado de los qubits. Alice y Bob lo detectarán y descartarán esa clave. Pero ojo, además de proteger nuestras comunicaciones, la cuántica también puede amenazarlas. Lo veremos en el próximo vídeo. Pero no os flipa que... Es probable que no tengas que comprarte nunca un ordenador cuántico. En esta serie de vídeos entenderás los conceptos básicos de mecánica cuántica. Agárrate. Todos tus dispositivos codifican la información en forma de bits, ceros y unos. Los ordenadores cuánticos hacen algo muy distinto. Usan bits cuánticos, que pueden ser 0, 1 o las dos cosas a la vez. Qubits que están en una superposición cuántica. Problema. La superposición es súper frágil.
cualquier interacción con el entorno puede cargársela. Así que aunque aislemos muy bien nuestros qubits, hay muchos errores. Y por eso aún no tenemos ordenadores cuánticos realmente útiles. Con ellos podríamos hacer cosas que no están al alcance ni de los superordenadores más potentes, como simular procesos importantes en química o biología, o craquear las claves que usamos actualmente para encriptar nuestra información. Pero más allá de eso, no se sabe si un ordenador cuántico vaya a ser siempre mejor que un ordenador normal. Es probable que no, solo para problemas específicos. Tal vez te libres de comprarte uno. Y hay otras aplicaciones de la mecánica cuántica mucho más consolidadas y menos conocidas. Ya hablaremos de ellas. Hoy quédate con que la precisión de nuestras medidas no deja de aumentar gracias a la cuántica. En esta serie de vídeos entenderás los conceptos básicos de mecánica cuántica. Capítulo final. Mientras la computación o la criptografía se llevan todo el hype, hay otras aplicaciones de la cuántica mucho más asentadas, como la metrología cuántica, explotar los fenómenos cuánticos para hacer medidas cada vez más finas. ¿A que no sabías que la cuántica nos permite determinar la aceleración de la gravedad de manera súper precisa? La idea es dejar caer una nube de átomos ultrafríos en una superposición cuántica, de manera que sigan dos trayectorias distintas al mismo tiempo. Y no es más que un ejemplo. La cuántica nos permite medir mejor voltajes y resistencias eléctricas, campos magnéticos o el propio tiempo, gracias a los relojes atómicos, basados en las transiciones entre dos estados energéticos de un átomo. Y esto solo acaba de empezar. Medir mejor fue, entre otras cosas, lo que nos llevó a identificar las extrañas leyes del mundo cuántico. Ahora que estamos empezando a controlar la superposición cuántica, todo podría cambiar. ¡Qué maravilla!